Hoy vamos con las lecturas de octubre de 2024 a marzo de 2025, mi parte preferida del año. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stefani. Con gusto presento el primer recuento de lecturas que publico en 2025, que pasa en un tiempo lleno de festividades, costumbres, celebraciones y climas que más amo en la vida. Esto es Dumi Literatus. Otoño, invierno y parte de la primavera, los colores, la vibra, la sensación térmica, bueno, que es el momento que más me rinde para leer y en el que más me siento como impulsada, motivada a hacerlo, en el que me desafío con lecturas que quizá no tendría la gana de afrontar pues a mitad de año, y por esto pues que me gusta más, me siento más productiva y más enérgica durante ese semestre. Y vamos con octubre. Comencé octubre de 2024 con Un océano en el armario de Yuko Taniguchi en el marco de las lecturas conjuntas del grupo Nipones del club Dumi Literatus, una perspectiva más sobre los choques culturales y el impacto a la identidad de los pueblos en el marco de una guerra, la deshumanización del otro, la imagen que se construye del contrincante para poder atacarle y para que las maniobras de combate no sean censuradas ante la opinión pública del mismo pueblo. O sea, le decimos a nuestro pueblo que el enemigo es un monstruo, para que así no haya un cargo de conciencia social sobre lo que va ocurriendo en esa guerra. Este libro nos muestra qué significa o qué representó para Japón ser el pueblo perdedor, el pueblo invadido, y las huellas que ese momento histórico deja en un linaje familiar. Libros así nos hacen valorar la democracia, el respeto por las normas internacionales, que los tiempos de paz, ¿no? La cotidianeidad, la vida normal. Además es un libro corto que abarca 3 generaciones, pero no va de forma lineal. Nos van contando datos interesantes de cada miembro representativo o emblemático de ese linaje familiar, cómo se sufre en medio de la guerra, ¿no? De la posguerra, que no representa precisamente un momento de paz, sino de pacificación. A mi juicio, Un océano en el armario es un libro concreto, práctico, sustancioso y entrañable, ¿no? Por las pérdidas que vas encontrando ahí en ese linaje, y no solamente me refiero a familiares, sino bueno, el honor, las oportunidades, tanta cosa. Es muy interesante. Segundo, Las chicas de Chapelcraft, de C.J. Tudor, misma autora del bestseller El hombre de tiza. Esta autora ha sido denominada la Stephen King británica, cosa que no comparto. Considero que Stephen King hace un trabajo de cartografía social más arraigado, ¿no? Él intenta explicar cómo funciona esa América profunda y crea un contexto más detallado, ¿no? Como con más historia, con más riqueza del desarrollo psicológico de los personajes, etc. C.J. Tudor también habla sobre ciertas temáticas que toca King, como por ejemplo lo público que puede llegar a ser en la vida en un pueblo pequeño, etc. Tradiciones absurdas que vienen de la costumbre y tal. Pero no considero que se aborde de la misma manera o que se priorice en los mismos asuntos. Pienso que tiene estilos diferentes, aunque puede ser que se enfoquen en algunos intereses semejantes, ¿no? Pero no es lo mismo y no es el mismo contexto. Entonces, que no me gustó saber sobre esa comparación antes de leer Las chicas de Chapelcraft. Aquí seguimos a una vicaria que sirve en un barrio racializado de Londres, me parece. A raíz de un problema que derivó en tragedia, ella será transferida a Chapelcraft. Se encuentra con un pueblo pues difícil, ¿no? Porque ella es vicaria, siendo mujer. Esto choca con la concepción tradicionalista de las gentes de ese pueblo. Hay una hegemonía de una familia que controla la economía del pueblo y todo el mundo le rinde pleitesía
a los miembros de esa familia correrá esta vicaria con la mala suerte de crear una especie de enemistad justo al llegar con el patriarca de esta familia, y a su vez su hija también creará una enemistad con la chica dorada del pueblo, que será justamente la primogénita de esa familia. Y como siempre, el lío entre adolescentes avivará el conflicto entre los padres. Sumándole a esto el drama religioso que hay en el pueblo, ¿no? Una creencia antigua de fantasmas o algo sobrenatural que acecha el pueblo debido a una cacería de brujas que tuvo lugar unos 400 o 500 años antes, que todavía se conmemora como si fuera una fiesta religiosa local. Chocan en la mentalidad de esta vicaria, que lo juzga un poco bárbaro, y el problema es que ella es la vicaria, ¿no? Ella tendrá que hacerse cargo de esa situación, que a su vez estará indirectamente asociada al desaparecimiento de dos adolescentes 20 o 30 años antes, cosa que irá ligada a un secreto de las gentes más importantes del pueblo. Esto es drama y confrontación. El libro es recomendable para los amantes del chisme, de los corrillos de pasillo y de ese tipo de escenarios, ¿no? Como con mucha tensión. Todo el mundo poniendo los ojos encima del protagonista, pisando a su vez en cáscaras de huevo, intentando enmendar algo, genera nuevos problemas porque está minado ese ambiente, pues. ¿Qué es eso, no? Es más que todo un ambiente asfixiante. Tercero, Hex, de Thomas Sol Hubert. Este es un autor holandés. De hecho, el libro estaba ambientado en un pueblo, en un ambiente rural de Holanda, rodeado por ese bosque profundo lleno de criaturas místicas, inspirado en antiguas leyendas que daban una sensación más de ocultismo, ¿no? Algo inexplorado, algo de origen demoníaco, más o menos así. Sin embargo, para la publicación de este libro en Estados Unidos, la editorial le solicitó al autor que adaptara el pueblo holandés a un pueblo en Estados Unidos, ¿no? Ubicado allí. Por eso, pese a que el autor pues hizo un gran trabajo haciéndolo, porque lo ubica en un pueblo, una ciudad rural a las afueras de Nueva York, y conecta estas dos ciudades a través de algunos personajes, genera una sensación diferente, ¿no? La carga del pueblo y del bosque es más intenso, no sabría cómo explicarlo. No te pasa una información habitual que relaciones a esas historias que ya has leído o consumido a través de películas que se pasen en Estados Unidos. Siento que un autor norteamericano hubiese desarrollado la premisa de manera diferente, ¿no? Es solo eso. Aquí vamos a seguir la historia de un pueblo que durante la época de la cacería de brujas se ejecutó, en la hoguera, se quemó en la hoguera a una mujer habitante del pueblo acusada de brujería. Es solo que ésta retorna para vagar por las calles del pueblo lanzando maldiciones a diestra y siniestra, hasta que un día un grupo de vicarios convocados pues de pueblos vecinos y tal se reúne, hace un plan, una estrategia y se internan en el bosque para capturar a esta bruja. La encadenan, la amarran, le cosen la boca y los párpados para que no pueda ver ni hablar, a costa de sus propias vidas. Todos perecen en la misión, pero logran concretarla. No obstante, esto no la borrará del planeta, ¿no? Ella continuará existiendo y acechando al pueblo. Así pasa siglos caminando por ahí, vagando, y la gente se acostumbra a su presencia. No puede hacer nada contra nadie, pero todo el mundo mantiene una distancia respetuosa de la bruja, a la que decidirán mantener en constante vigilancia, para lo cual se crea el sistema Hex. En tiempo presente está computarizado con cámaras, el pueblo colaborando para registrar las apariciones de Catherine, esta bruja centenaria, pero pues como en toda historia habrá alguien que romperá las reglas y se desatará el infierno. Cuarto, El huésped, de Guadalupe Nettel. Aquí seguimos a una joven que cree haber tenido una hermana gemela que falleció durante su infancia y que su familia, para borrar el dolor
o bueno, por algún motivo extraño, eliminó la existencia de esta hermana de un plumazo e intentó hacerla olvidar a su vez que tenía esta hermana, pero ella no lo olvidó y tampoco lo comenta con nadie. Siente que en efecto existió. Tras el fallecimiento de la hermana, el espíritu de la misma se alojó dentro de ella, ¿no? Pues en su cuerpo, y que está en una constante lucha por apoderarse del control de ese cuerpo y de la voluntad de la protagonista. Así el lector irá acompañando a Ana desde su infancia y durante la adolescencia, tratando de indagar si efectivamente hay un invasor en el cuerpo de Ana o si se trata más bien como de un trastorno mental. El caso es que en la lucha de estas dos conciencias, Ana, nuestra protagonista, perderá la esperanza por la vida. Ella se resigna a que continuará existiendo, pero en algún momento perderá la contienda porque además siente que está quedándose ciega, que cuando finalmente llegue esta neblina blanca a sus ojos habrá perdido la batalla. Quiere aprovechar ese último momento de lucidez para acostumbrarse a la marginalidad, porque cree que va a pasar ahí en breve, ¿no? Porque pues en los momentos, en los apagones de memoria que tiene, que es cuando ella juzga que esa segunda conciencia ha logrado vencerla y la obliga a hacer cosas terribles, encaminándose al abismo, ¿no? Como a la población marginada, a lo que socialmente es rechazado, así que le da un paseo al lector por el submundo de la Ciudad de México, presentándonos personajes interesantes y con perfiles poco comunes, un grupo con conciencia social y sentido de grupo que se respalda entre ellos, pero que intenta ser una especie de rebelión silenciosa, ¿no?, contra el andamiaje político del país. Y esto implica que con poco tiene que hacerse mucho y tiene que hacerse debajo de la ciudad, literalmente, porque se pasa estas maniobras subterráneas del metro de la Ciudad de México. Son perfiles psicológicos con cierta profundidad, filosofa un poco, y a la vez nos muestra la simplicidad de esta protagonista que sin buscarlo se ve envuelta en una cosa superior a lo que esperaba, ¿no? Es muy bueno el libro, me gustó, le di 5 estrellas, pero como les digo, raya un poco en lo absurdo. Quinto, El Morador de Daria Pietrák, que sigue más o menos 4 líneas temporales con la historia de 4 mujeres que se enfrentan previamente a nuestra protagonista, que está en tiempo presente, con ese elemento sobrenatural que irá a acecharla. La protagonista es una chica que durante su infancia pasaba las vacaciones de verano junto a su hermano gemelo en la granja de jubilación de sus abuelos. Corriendo y jugando allí, los abuelos dedicaban esta época a complacerlos. Todo estaba muy bien, salvo una sensación extraña que rondaba en la granja, ¿no? Había algo que no permitía alcanzar una serenidad, una paz absoluta, y esa cosa se intensificaba durante las noches. Caía sobre la casa una pesadez. Ya cuando crece y se separa de la granja, se olvida completamente de estas experiencias y se olvida también de retornar a la granja. Luego su abuela fallece y explica muy bien en el testamento que la granja pasará a manos del nieto. Se entiende que no tenía intención de que esta nieta tuviera relación alguna con esa tierra, no la quería allí. Sin embargo, el hermano estará enfrascado en su vida adulta y le pedirá a ella el favor de que acuda a la hacienda, pues a la granja, a organizar todo, a limpiarla y a organizar todo lo que tenga que ver con los documentos y esto. Así ella va a llegar sola allí. Y durante esa primera noche irá descubriendo todo sobre el misterio de la granja. Encontrará el diario de su abuela y fotos antiguas y ahí indagará qué es lo que está sucediendo mientras le están pasando cosas extrañas. Y así finalmente deberá enfrentarse sola a eso, ¿no? A esa amenaza invisible. Aterrador este libro, sí hay momentos en los que da miedo. Es diferente y tiene como un contexto histórico, ¿no? Un antecedente fuerte. Está muy bien construido y a mí me pareció muy entretenido.
Sexto, Harriet de Elizabeth Jenkins está dentro de mi top de lecturas de 2024. Dejaré el enlace en la caja de descripción. Se trata de un libro de true crimen victoriano novelado, porque la autora pues se inspiró en un caso de la vida real, pero construyó la historia a partir de la perspectiva de los culpables, de los asesinos, sentenciados por una mezcla de acción y omisión, porque la víctima muere finalmente por inanición. Claro que actualmente se juzgaría de forma diferente, porque hay figuras jurídicas más definidas, ¿no?, respecto a lo que es la culpabilidad, la intencionalidad de los actos, pero en esa época no era el caso, más porque Harriet era pues una persona con discapacidad cognitiva. Cierto cuestionamiento respecto al consentimiento de la víctima para estar en determinadas situaciones fue complicado. El caso es que los culpables no sufren mayor condena. Recapitulando, Harriet se trata de una mujer de 33 años, tiene cierta discapacidad, cierto problema de comprensión, ¿no? Pues es una persona muy inocente. Su madre no tuvo más hijos, la trató siempre solícitamente, con respeto, le dio la mejor educación que pudo. Visualmente era común, ¿no?, de clase alta, pero sabía todos los usos y costumbres de la época, ¿no? Se vestía adecuadamente, se comportaba adecuadamente, salvo en las conversaciones era que se podía determinar que tenía algo, ¿no? Al fallecer el padre de Harriet, le deja una cuantiosa herencia. Alguna familia de la madre conoce esta situación y fragúan un plan con una tercera persona, un joven de 22 años que decide conquistarla para casarse con ella y hacerse con su fortuna. Luego de contraer matrimonio, esta mujer, bueno, la custodia de las mujeres pasaba de manos del padre de la madre a la del marido. Por tanto, la contienda que emprende la madre para tratar de invalidar esa unión por incapacidad, ¿no?, por ser interdicta esta hija, pues no prospera. Entonces ese marido decide encerrar a Harriet en una casa al sur, en una casa en un pueblo al sur del país, lejos de su madre. Y bueno, finalmente pasan una serie de situaciones que le llevan a decidir que es mejor deshacerse de esta mujer, y finalmente ella fallece por inanición. Es una historia crudísima, porque sin recrearse en la violencia, la autora narra cómo fueron esos meses de Harriet, ¿no?, sufriendo a manos de su esposo y de los cómplices de su esposo, del amante del esposo. Es un libro que te molesta, pues te genera malestar, pero fue una historia de la vida real, ¿no?, de la Inglaterra victoriana. Entonces es interesante. Este caso fue un precedente para modificar algunas cosas de la ley penal en Inglaterra respecto a las personas que no podían comprender la dimensión de algunos contratos como el matrimonio, para que sus padres tuvieran la custodia permanentemente, para que ellos no pudieran disponer así tan libremente de sus bienes si no tenían la capacidad para hacerlo. Algo más o menos así. Es un libro muy interesante, recomendadísimo para los estudiantes de Derecho. Último libro de octubre, El Castillo de Otranto de Horace Walpole, obra inaugural de la literatura gótica. Este libro pone un precedente de cómo debe ser esa ambientación gótica, ¿no?, qué elementos debe comprender. Y aunque es un recurso que se ha diversificado con el tiempo, mantiene esos estándares en regla, ¿no?, que debe tener pues un ambiente sombrío, arquitectura sombría, objetos en movimiento, oscuridad, misterio, procedencia dudosa de ciertos personajes, cosas así. Quise leer esta obra por su relevancia, pero claro, nosotros lo leemos con el bagaje cultural del siglo XXI, ¿no? Es de esperar que quizá comencemos esta lectura queriendo ver algo espeluznante, algo terrorífico, y no es así. Nos dañamos la experiencia que hubiéramos podido tener siendo un lector primigenio del momento en que se publicó la obra. Por eso es usual encontrar reseñas en donde se exalta parte de esa decepción. Siento que me transmitió la misma vibra de Romeo y Julieta, porque se ambienta en un condado medieval italiano, habla sobre una familia noble, habla sobre una contienda entre dos familias. En este caso se trata de poder territorial y político, y el genio de los personajes es exagerado. Trata de exaltar la personalidad colérica
y pasional de los italianos de la época. En una secuencia de hechos novelescos por lo fortuito de ciertas situaciones, el surgimiento espontáneo del amor y la tragedia que se acelera a la toma de malas decisiones, ¿no? Será en últimas el amor y la tragedia lo que logrará corregir el camino de los personajes que en principio representaban un problema. Bueno, algo así, me pareció una obra muy shakespeariana, con el plus del elemento sobrenatural que doblegará la voluntad de los personajes. O sea, será en últimas eso lo que determine, lo que dirima o cierre la discusión del nudo de la historia. Me gustó, pero recomiendo no entrar al libro buscando apenas terror o miedo porque comprende otros elementos. Viaja a través de las pasiones de lo incorrecto usando este estereotipo medieval italiano. Noviembre. Empecé el mes con el Clan Inugami de Seishi Yokomizo, otra lectora conjunta del grupo Nipones. Se trata de una de las 77 piezas de la serie del investigador particular Kosuke Kindaichi, el Sherlock Holmes de los japoneses, que bueno, es un investigador rural que tiene sus particularidades y a través de conjeturas muy asombrosas logra llegar a la solución de casos difíciles de asesinato. Este autor cuenta con numerosas adaptaciones a películas y series televisivas y ese detective particular tiene su propia estatua de bronce, no recuerdo en este momento en qué prefectura, pero bueno, que fue muy querido por los japoneses porque surge justamente en 1946, ese periodo de posguerra en el que bueno, Japón estaba sumido en la miseria y la desesperación y figuras como esta llegan para alegrarle un poco la vida al pueblo japonés de la época. El clan Inugami cuenta la historia de una acaudalada familia que vive en una ciudad rural del Japón de comienzos del siglo XX, integrada únicamente por hijas, pero estas hijas, pese a ser reconocidas por el padre y haber crecido junto a este padre y con ciertos derechos, claro, por ser hijas del patriarca, del hacedor de la fortuna de este clan, son hijas extramatrimoniales. Este hombre tuvo sus hijas con concubinas y por esto siempre hubo enemistad entre las concubinas. Una enemistad, un odio que se pasó a la siguiente generación. Las hijas están en constante enfrentamiento por hacerse con el amor del padre, pero este siempre las ignora. Cada una tuvo un hijo varón, por tanto al fallecer el patriarca hay 3 candidatos a ser el próximo pater familias de este clan. Sin embargo, no hay certeza de a quién va a beneficiar este abuelo que fallece. Poder, fortuna, enemistad familiar, una suntuosa mansión a orillas de un lago que podría salir mal. Las historias de Seishi Yokomizo siempre tienen un toque macabro y sobrenatural. Es recomendado este autor para los amantes de autores como Agatha Christie o Arthur Conan Doyle, pero ojo que es japonés y por ello tiene un estilo muy marcado, reconocido como uno de los autores más importantes del género de misterio en Japón. Segundo libro de noviembre, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Esta obra la había leído en el bachillerato hace ya muchos años. Recordaba la sensación agradable que me había dejado, pero no tenía así mucha idea de la trama y los personajes. No era un recuerdo fidedigno porque bueno, pues que lo leí como requisito para el programa escolar, entonces no le di así mucha atención. Quise revisitar la obra con ojos de adulta y me encantó. Aunque no tiene una ubicación geográfica puntual, se entiende que está ambientada en Santiago de Chile por los acontecimientos históricos de la realidad social y política de ese país, que siempre van a estar gravitando sobre la vida de los personajes a lo largo de 3 o 4 generaciones de la familia Trueba del Valle. Me sentí súper identificada con esta novela. Siento que cualquier hispanoamericano puede ver reflejados a algunos miembros de su familia en estas 3 o 4 generaciones y se me hizo una obra entrañable con personajes femeninos muy fuertes. Por ese y otros motivos entró en mi top 10 de 2024. Tercero, Solenoide de Mircea Cartarescu, un libro que comencé en mayo y terminé en noviembre. Lo que sucedió con este libro es que, bueno,
que está muy cargado de mucha cosa, cultura general, datos históricos, reflexiones filosóficas, todo lo que gravita en los intereses de este protagonista, ya un hombre entrado en los 35-36 años que se dedica a ser docente de una escuela primaria. Comprende flashbacks, alucinaciones, sueños y experiencias surreales, bueno, cosas muy locas, un montón de disciplinas que taxonomía, astronomía, incluso reflexiones teológicas, bueno, que mucha cosa, ¿no? Un cúmulo de conocimiento que le pudo haber interesado a 2 generaciones, siempre lo voy a describir de esa manera. Por eso es muy denso, no solamente por la extensión, es que cada párrafo, pues, que te explota la cabeza. Llegué a la mitad de la lectura del libro, comprende 800 páginas en total, y estuve procesando toda la información que me había llegado. Pasé creo que un mes rumiando datos, experiencias del personaje y la perspectiva del personaje, lo que él pensaba de la vida, teoría cuántica, bueno, muchas cosas que comprenden las reflexiones diarias y constantes de este profesor de rumano. Y así en agosto decidí volver a leerme esas primeras 2 partes del libro para comprender mejor pues cosas que se habían quedado en el aire para mí, y fue muy provechoso. Así continué, es decir, releí la primera mitad y continué, y aún así considero que es un libro que te puede aportar varias relecturas muy enriquecedoras, ¿no? Porque es que tiene muchos planteamientos interesantes que te bombardean a la vez que intentas seguir el curso de la historia. Por todas estas cosas es muy complicado explicar exactamente de qué se trata el libro. Es básicamente una versión hipotética de una vida paralela que hubiese tenido el autor, Mircea Cărtărescu, si nunca hubiera tenido éxito como autor, ¿no? Como poeta, bueno, publicando sus trabajos y continuara estancado en la misma vida como profesor de escuela primaria, pero además de esta hipótesis y de experiencias personales como una especie de autoficción, tiene otros elementos que es muy recomendable, pero sí sugiero que se tomen su buen tiempo para procesar la magnitud de Solenoide. Cuarto, A cuerpo de gato de Jiro Horikawa, una opción perfecta para leer después de libros como Solenoide, que te dejan el cerebro hecho una nada. Se trata de una historia muy cozy sobre un gato que es rescatado luego de sufrir un accidente. El protagonista le salva la vida y lo adopta. Este gato, como tiene su cola en forma de 7, pues se le nombra como Nana, que Nana es 7 en japonés. Así el protagonista y Nana compartirán muchos años de convivencia, serán muy felices. Es un libro muy plácido hasta el momento en el que nuestro protagonista debe darlo en adopción por causas de fuerza mayor. Con esto el lector acompañará a este par en un recorrido por algunas regiones de Japón buscando un nuevo hogar entre el grupo de amigos de este protagonista. Es una historia conmovedora que te permite conocer un poco más de ciertos paisajes específicos o emblemáticos de Japón. Quinto, El baile de Irene Nemirovsky, que trata, entre otras cosas, el enfrentamiento entre los intereses de una mujer madura y las ilusiones de una adolescente, ambas con un carácter caprichoso y difícil. Madre e hija se enfrentarán por reconocimiento social en una nueva comunidad a la que llegan gracias a un golpe de suerte. Eran de una clase social baja, el padre hace unas inversiones ventajosas y logran ascender en la escala social. Así se mudan a uno de los barrios más ostentosos de la París de los años 20 e intentan constantemente granjearse la buena voluntad, la amistad de las personas de ese medio. Con esto el padre estará constantemente tratando de hacer negocios con los magnates de la ciudad, bueno, que del barrio, que de ese grupo económico, y la madre intentará hacer amistad con las señoras. Con esta finalidad se organiza el gran evento, el baile. Ambos
ambas tienen grandes expectativas sobre lo que va a suceder en ese baile. La madre quiere ser admirada, quiere ser reconocida, incluso cortejada, ¿no? Mientras que la hija quiere ser presentada en sociedad formalmente y lograr conocer a un pretendiente que sea en últimas ese príncipe azul, ¿no? Porque ella ya considera que está preparada para hacer su vida adulta y con apenas 14 años. Sin embargo, la madre ve en la hija una amenaza porque siente que su juventud y su belleza pueden opacar el impacto que ella pueda causar en esa nueva sociedad. Entonces la censura y ahí comienza el conflicto entre estas dos. Es una novela corta, creo que no supera las 90 páginas y es interesante. Y las últimas dos lecturas del mes fueron dos relatos. De un lado está Los Sauces por Algernon Blackwood, considerado por Lovecraft como el mejor relato de terror que se haya escrito en la literatura británica. Aquí vemos a dos amigos que se deciden a recorrer el Danubio en canoa, una práctica habitual. Sin embargo, ellos se encontrarán con problemas ante la subida de la marea y el aumento de la fuerza en las corrientes. Así tendrán que acampar varias veces en montículos de tierra, pero deberán estar constantemente al pendiente porque pues estos montículos van a ser inundados, ¿no? Tendrán solo algunas horas de descanso por cada montículo. Durante las noches tardarán más en esta travesía, mientras que van descubriendo una especie de presencia sobrenatural que emana de los sauces que colindan las orillas del río. Me encantó, el relato es súper atmosférico. Llegó a mí gracias a una suscriptora que me invitó a hacer esta lectura conjunta entre las dos y no me arrepiento. El segundo, La muerte enamorada de Théophile Gautier, es otra lectura que entró en mi top de 2024. Trata sobre el amor prohibido entre un seminarista y una vampira. Habla de la contaminación del alma, de los sueños, sobre las pasiones profanas. Una joya para los amantes del vampirismo. Pasamos a diciembre. Comencé con un libro de no ficción, Me alegro que mi madre haya muerto, de Janet McCarthy. Es el conjunto de las memorias de esta actriz de entretenimiento de Nickelodeon. Aquí ella relata cómo fue su ascenso a la fama de la mano de su madre, una mujer sumamente controladora y manipuladora que quería alcanzar la fama, quería ser una estrella de Hollywood, pero pues no lo logra por una serie de circunstancias y quiere alcanzar este sueño a través de su hija. Usa a su hija como un mecanismo para estar en ese mundo y constantemente la coapta a que limite sus hábitos de vida, sus hábitos alimenticios, bueno, que se convierte casi que en un juguete para esta madre. Esa hija, quien luego ya en su vida adulta no va a saber qué es, ¿no? Quién es, qué le gusta, cuál es su identidad, porque estuvo siempre subyugada a la voluntad de esta madre manipuladora. De este libro van a hacer una adaptación interpretada por Jennifer Aniston. Esa noticia es nueva, no la sabíamos. Cuando decidimos leer Me alegro que mi madre haya muerto en el grupo de existencialistas, también del club Dumi Literature. Número 2. Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Qué libro tan bueno, muy atmosférico también. Se pasa en una mansión, pero lo que más te carga es la personalidad compleja de cada uno de los miembros de esta familia. Se trata pues de un núcleo familiar que pasa por una tragedia o que en el momento en el que comienzan a contarte el libro fueron víctimas ya de la tragedia, ¿no? Están superando ese momento porque hace 3 años ciertos miembros de la familia fallecieron por envenenamiento en circunstancias confusas. Los sobrevivientes, un tío paralítico y sus 2 sobrinas, intentan continuar con sus vidas y mantener a flote la mansión familiar ubicada en un pueblo que se funda pues más o menos gracias a ellos, ¿no? Que sale avante económicamente por la inversión de esta familia, las actividades económicas de antaño, pero que en esa actualidad, en ese presente, pues que todo mundo les aborrece, ¿no? Y les teme por esa situación extraña que sucedió con el caso de los envenenamientos. Me gustó la psicología de los personajes, el delirio de persecución, o bueno, ni tan delirio,
que sufre la menor de las hermanas, el papel de la casa, ¿no? Como esa caja que contiene el tesoro, ¿no? Donde nos atrincheramos, donde no estamos a salvo de ese exterior hostil del pueblo que nos quiere lastimar, y el vínculo fraterno entre las hermanas. Este libro fue parte de la inspiración para esa serie de Netflix, La mansión de Hill House. Tercero, si te gusta La oscuridad de Stephen King, lectura conjunta del Club Traficantes de Letras. Sí que me animé porque este libro se publicó en 2024, era una novedad, estaba muy sonado, es una recopilación de 13 o 14 relatos, cuenta con 704 páginas. Destiné este libro a mis lecturas nocturnas, ya con la casa a oscuras, todo el mundo durmiendo y el viento invernal golpeando las ventanas, bueno, que es uno de los lujos que te puedes dar a estas alturas de la vida. Fue una lectura concienzuda, me encantaron los relatos, unos más que otros, claro está, pero pues en general no me sentí decepcionada del contenido de esta antología. Cuarto y último del mes, El Hobbit de Tolkien. Se trata de una novela que no alcanza las 250 páginas. Primera publicación del autor. Aquí comienzan a presentarse los pueblos que componen a esta Tierra Media a través del recorrido que hará Bilbo Bolsón acompañando a una comitiva de enanos con la misión de recuperar el hogar ancestral de Thorin, escudo de roble, uno de los sobrevivientes de uno de estos pueblos de enanos, que decide finalmente enfrentarse al dragón que siglos atrás destruyó esa ciudad y asesinó a su padre y a su abuelo. En esta travesía, Bilbo se encontrará con el anillo de poder, se lo arrebatará de las manos a una criatura nefasta, terrorífica, en un escenario que dé mucho miedo. Pero la historia no es solo eso, esto es parte del trabajo etnográfico o de folclore ficticio que decidió crear Tolkien. Se dice que el Hobbit fue escrito para sus hijos y por esto está contado de forma sencilla, ¿no? Considero que es apta la lectura a partir de los 10 años, está cargado de aventuras y es a la vez muy dulce, ¿no? Porque los personajes, algunos de los personajes son divertidos y a la vez que van sufriendo, van aprendiendo, van dejando moralejas con sus experiencias, que también te mantienen ahí, ¿no? Enganchado. Muy interesante para un chico. Así llega enero, un mes que dediqué casi que exclusivamente a la lectura de literatura hispanoamericana, comenzando por El buzón de las impuras de la chilena Francisca Solar. Se trata del segundo libro que leo de esta autora y el que menos me ha gustado, pero quiero explicar más o menos mis razones. Lo que sucede con este libro de más de 500 páginas es que por su extensión y por la premisa tan poderosa, que me hice grandes expectativas. Está basado en un caso real, el incendio de la parroquia o de la iglesia de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile, creo que en 1863, donde fallecieron por negligencia de las autoridades eclesiásticas que manejaban esa iglesia y tal. Más de 2000 mujeres quemadas en ese incendio, un hecho que había sido sepultado en la historia hasta que Francisca Solar decide escribir sobre esto y surge nuevamente, ¿no? Para el reconocimiento de las víctimas, etc. Me pareció un acto magnánimo, súper poderoso, y tal vez por esto esperaba que otras cosas, ¿no? La analogía del incendio en otros elementos de la historia, porque aquí uno de los temas principales será el abuso de poder de la iglesia y de estas autoridades eclesiásticas sobre un grupo de mujeres de clase alta que se dedican a hacer grupos de oración y de caridad, etcétera, sirviendo a esa parroquia. Y no apenas qué vestidos usaban, qué conversaciones o qué galletitas se servían o qué chismes circulaban. Bueno, que claro que eso también es interesante porque ayuda a construir la ambientación, pero la autora se concentra mucho
mucho en eso en la primera parte, ¿no? Entiendo que es ficción histórica, pero también la autora podría haberse tomado ciertas libertades. No significa que esperaba un final glorioso para los personajes, tal vez un poco más de relevancia en el papel de estos personajes en contra de esas autoridades, pero bueno, comprendo la postura de la autora, no estoy criticando, solo que pues que me hice falsas esperanzas y también me hizo un poco de ruido el esfuerzo que hace la autora para conectar este libro con otros libros suyos y tratar de dar continuidad a unos personajes dentro de ese universo de la autora, pero me hace spoilers de libros que no he leído y eso no me gustó. No era necesario, lo considero así, y sí que gastan muchas páginas en esas historias accesorias pues que no tenían mucha relevancia para la premisa del libro, pienso yo. Segundo, Come Tierra de Dolores Reyes, lectura conjunta del Club Un Rincón de Lectura México, por haber protagonizado esta polémica política en Argentina hace unos meses o a final del 2024 sobre la disponibilidad de este libro en las bibliotecas escolares. Me gustó este libro, retrata lo que significa ser una adolescente pobre que reside en un barrio periférico de América Latina, que no cuenta con un sistema familiar sólido o con los recursos para ponerse a salvo de todas las amenazas de seguridad pública que hay en este barrio y las realidades sociales tristes del ambiente, ¿no? Pues que se complican por la pobreza y por esa condición de vulnerabilidad. No me parece algo traído de los cabellos, basta con darse un paseo por alguno de estos barrios y ver cómo viven estas chicas, cuáles son los principales problemas de estas familias, por qué realidades atraviesan, ¿no? Cuáles son sus pocas oportunidades de surgir, ¿no? O las opciones que le arroja este mismo círculo social, ¿no? Cosas como embarazo adolescente, venta de estupefacientes, la obligación de entrar en alguno de estos grupos de bandas criminales, de delincuencia común, como ya lo decía, amenaza a la seguridad social y a la seguridad corporal por abuso de tinte sexual. Además que el libro involucra un elemento fantástico que hace denuncia social sobre los feminicidios. Me pareció muy actual y muy real. No comprendo pues el motivo de escándalo, pero bueno, no voy a entrar en esta polémica porque sí me di un paseo por YouTube y vi que un creador de contenido que había publicado una reseña hace 4 años, que mucho tiempo antes de la polémica, se vio involucrado por figuras de entretenimiento público, bueno, que este medio de redes sociales, influencers, que le atacaron por supuestamente promocionar este libro, pero pues que un poco de cacería de brujas tiene esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, que el libro me gustó, lo recomiendo, pero es así, ¿no? Es crudo. Tercero y último de literatura hispanoamericana de enero, Pedro Páramo de Juan Rulfo, una de las primeras obras de realismo mágico. Es una especie de mezcla entre la concepción cultural mexicana sobre la muerte y la percepción católica de las ánimas en pena, ¿no? Se trata pues de un joven que su madre fallece y en su lecho de muerte le comunica que debe desplazarse a Comala para exigirle derechos económicos a su padre, Pedro Páramo. Así el chico emprende este viaje y llega a este pueblo que sobrevive a través de sus recuerdos, y no me extiendo más para no hacer spoiler porque es una novela muy corta con ciertos símbolos interesantes, ¿no? Cuarto, Arrancar las semillas, fusilada a los niños de Kenzaburo Oe, primera lectura del grupo Nipones en 2025. Incursiona en las costumbres y tradiciones de los pueblos suspendidos en las montañas cercanos a las ciudades rurales al interior del país, que muy allá, muy lejano, porque son aldeas construidas muy arriba de estas montañas, que para llegar allá es necesario el uso de métodos de transporte poco convencionales como el cable aéreo, y por tanto esta comunidad se hace a sí misma, ¿no? Y tiene sus propios estándares de conducta, sus propias reglas dictadas por autoridades locales. Explota esta premisa de los límites del comportamiento humano ante el efecto de grupo y el salvajismo cuando esa pequeña comunidad aislada está ante una calamidad, ¿no? Como por ejemplo
una emergencia sanitaria, que es lo que vemos en el libro. Me recordó al Señor de las Moscas, porque bueno, este libro está ambientado durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, tenemos dos agravantes, ¿no? La situación de guerra, el contexto que sufre una alteración del estado de las cosas por los bombardeos de las grandes ciudades, etcétera, y la migración a este tipo de aldeas, y la emergencia sanitaria. Aquí los protagonistas serán un grupo de chicos que intentan sobrevivir al aislamiento y a la inanición, la falta de suministros y el encierro, algo semejante a la atmósfera del Señor de las Moscas, que es sobre unos chicos que naufragan y quedan solos en una isla, intentando sobrevivir como pueden, ¿no? Con el apoyo mutuo, pero en condiciones complicadas. Y así arranca febrero. En febrero quería leer El Mundo, pero me decanté por dos tochos. El primero de estos es El Imperio del Vampiro por Jay Kristoff. Tengo una reseña en el canal, dejaré el enlace en la caja de descripción. Cuenta con 944 páginas y es un libro supremamente adictivo. Aquí nos muestran a una Europa medieval que un día de la nada queda sumida en sombras, una capa de sombras nubla el sol y así el mundo cae en los días de oscuridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la naturaleza, las costumbres de vida, los hábitos, la alimentación, los trabajos, todo, ¿no? Todo el sistema de vida de la época en un escenario así, de oscuridad. Además de esto, surge o se revela para el mundo la existencia de los vampiros, que deciden aprovechar este mundo nuevo de tinieblas para reclamar el control. Me parece que es un libro muy comercial y aún así lo recomiendo porque es supremamente adictivo y trae referencias interesantes para los amantes de videojuegos, de vampiros y de otras obras del mismo corte, que muy recomendado. Luego me aventé con El Reino de la Noche de William Hope Hodgson, de 560 páginas más o menos. Este libro llegó a mis intereses porque en mayo o en junio se había programado la lectura del Necronomicon de Lovecraft en el grupo de traficantes de letras. Comencé a indagar un poco sobre el autor porque nunca había leído nada de Lovecraft. No estaba familiarizada con este género de terror cósmico, que el autor es famoso por esto lo conocía yo. No quería entrar así pues sin herramientas, temiendo tal vez no entender o no compaginar con ese género y subestimar la obra. Entonces me documenté un poco sobre el autor. Vi que había publicado un libro de ensayos en donde él habla sobre el género del terror y habla un poco del terror cósmico y exalta a William Hope Hodgson como un autor excepcional y a esta novela El Reino de la Noche como una de sus máximas inspiraciones para escribir terror cósmico. Quedé pues picada con esta novela, consulté un poco de la premisa y me interesó. Este libro ahora sí, que quería contar porque es que lo conocí, ¿no? Porque siempre es un poco antiguo. Creo que se publicó a finales del siglo XIX o durante el primer quinquenio del siglo XX. Nos muestra a una Tierra miles y miles de años después al apocalipsis. O sea, es tan distante ese futuro remoto que la edad actual de la Tierra parece poco para todo el tiempo que ha pasado desde la extinción de la raza humana, de todo el mundo como lo conocemos. Un día, pues de la nada, el Sol se esfumó del sistema solar, parece que simplemente murió y así la Tierra comenzó a pasar por una serie de cataclismos naturales, uno tras otro, así por milenios, hasta que finalmente pues se estabiliza y surge esta energía geotérmica del núcleo, como que se potencia y esta energía calienta a la Tierra. Así los sobrevivientes logran reincorporar la agricultura y se establecen, dan un refugio que es denominado como la pirámide. El autor habla de esta forma piramidal como un conductor energético importante, antiquísimo, entre otras cosas que son interesantes, ¿no? Tiene elementos que llaman la atención. Entre esos, una especie de bestiario. Se supone que la raza humana se mezcló con otra raza que vivía oculta bajo la tierra y que emerge luego de este apocalipsis por todos los
desastres naturales y después llegó otra raza de otro lugar y bueno, hubo ahí una mezcla de razas. Básicamente la historia es sobre un hombre que existe en el siglo XVII, muy enamorado de su esposa y tienen sus hijos, pero ella fallece en el parto y así él pasa pues años de luto hasta que un día comienza a soñar con una vida alternativa en ese futuro remoto en el que predominan los poderes telepáticos y él logra ubicar a esa mujer, ¿no?, que también reencarnó en esa época. Entonces él emprenderá este viaje para rescatarla de ese mundo porque el refugio no es tan grande como la pirámide en donde se encuentra nuestro protagonista. Esa es la historia del libro. Tiene mucho romance, eso me rayó un poco, pero entiendo el punto que rescata Lovecraft en su obra. Y el último del mes, El adversario de Emmanuel Carrier, es otra lectura conjunta del grupo de existencialistas. Es de no ficción y cuenta la historia de Jean-Claude Roman. Estudia medicina, logra ascender profesionalmente, vive en una ciudad acaudalada con su esposa y sus hijos, ostenta una vida próspera. Un día decide deshacerse de su familia y de sus padres. Y con deshacerse me refiero al asesinato. Luego van surgiendo detalles sobre la vida oculta de este supuesto médico. Se trata de un perfil psicológico curioso. Quería indagar más sobre el diagnóstico que le fue dado por los psiquiatras y tal, ¿no? Pero no es un tema que se profundice mucho en el libro. El libro más bien es una crónica periodística de la juventud de este hombre y de los años anteriores a los hechos. Y llegamos a marzo. En marzo comencé con un libro 5 estrellas, también de la agenda Nipones. Se trata de cuentos de amor de Junichiro Tanizaki, una antología de relatos sobre la cual no tenía tantas expectativas. Pensé que me iba a gustar, que era entretenido, pero no a tal punto como me llegó a gustar. Se trata de una especie de cartografía social de la Tokio de 1910 a 1940 más o menos, porque cada relato se publicó pues en una época diferente. Construye un ecosistema de personajes interesantes que con pequeños fragmentos de sus vidas aportan una visión de lo que era la ciudad en esa época, pertenecer a cierta comunidad, a cierto grupo, de lo que representaba ser original de tal o cual ciudad, de qué cosas necesitabas hacer para ascender en la escala social o para mantenerte en determinado estatus, y que te aporta datos muy interesantes. Tiene un estilo narrativo buenísimo porque es como si el narrador, ya sea testigo, sea en primera persona, invitara al lector a un círculo de personas para contarle una historia. Entonces es muy dinámico y te involucra un poco en lo que te va contando. Eso me gustó. Segundo del mes y ya se me fue el sol, el aliento también. Carcoma de Laila Martínez es una obra que me pasó mucho este ambiente de Mago de Oz. El personaje que me pasó esa vibra fue la abuela de la protagonista. Aquí seguimos en la historia de 3 mujeres de una misma familia, diferentes generaciones, aunque no se trata en sí de una saga familiar, es más una reconstrucción de lo que representa ser mujer, una mujer solitaria en tiempo de guerra, en diferentes épocas, sin respaldo masculino pues, ¿no? Como la intemperie, en un contexto machista, ¿no? Y difícil y pues con situaciones que agravan la tensión, ¿no? Tal vez los motivos de peligro por los que se exponen estas mujeres, como por ejemplo ser una joven enérgica y muy bella, ¿no? Pero pobre, o sea, sí que te van a pretender, pero no con muy buenas intenciones porque pues no tienes potencial para entrar en una familia de renombre, pero sí te ven potencial para otras cosas, ¿no? Y como estás sola, no hay esta figura masculina, ¿no?
pues se siente más libre el camino como para aprovecharse de la juventud y la inexperiencia de esta chica. También hay una contienda entre dos familias, ¿no? Un odio generacional que cada hija va heredando y va manifestando de diferentes formas con esos contemporáneos de la otra familia. Es más o menos esa premisa de Pueblo Chico, Infierno Grande. Me pareció una propuesta muy buena y la recomiendo. Tercero, Enclaves Dorados de Naomi Novik para cerrar la trilogía de la Escolomancia, una serie que no recomiendo tanto. Es un homenaje a Harry Potter porque se pasa en una escuela de magia, pero esta escuela pues sufre constantes amenazas de monstruos que devoran a los magos, ¿no? Se supone que la escuela es un refugio para niños magos, los adolescentes que no son tan fuertes y pues no tendrían mucha oportunidad de sobrevivir fuera de la escuela, de este engranaje, de esta cerradura que los mantiene ahí dentro del cofre, con diferentes endijas y laberintos por donde se filtran estos monstruos, pero pues la idea es que sea complicado para ellos acceder a los chicos. Aún así muchos logran entrar allí, ¿no? Pero pues ya en grupos ellos pueden defenderse. La premisa es buenísima, me llamó mucho la atención, por eso empecé la saga, pero pues sí encontré una dificultad con el perfil de algunos personajes, pues todos son adolescentes, algunos se enfocan mucho en esos conflictos juveniles, tal vez dejan la trama un poco en segundo plano, de lado. Lo que sí me pareció buenísimo es la creación de monstruos aquí, ¿no? O sea, cómo explican esto de cómo se crean los monstruos, cómo existen estos enclaves, ¿no? Estas ciudades mágicas y esta misma escuela, la escolomancia, en el vacío. Cómo se genera esta energía, ¿no? El maná para poder crear la magia y burlar al vacío. Eso me pareció muy interesante. Aquí cerramos la historia de Galadriel, nuestra protagonista, que arranca con 14 años y ya aquí tiene 17, 18. Sí tiene puntos buenos, pero en general no es una lectura que recomiende para personas mayores de 18 años, ¿no? Porque esperas otra cosa, ¿no? Y te sientes un poco enfrascado en esa trama juvenil. Cuarto, La abadía de Northanger de Jane Austen. Un libro que tenía muy pendiente y me deslumbró, se sitúa por encima de Emma para mí, pero no logra superar mis obras predilectas de la autora, que bueno, después en otro video, uno temático, me encargaré de abordar estos asuntos. Se trata de una parodia de las novelas góticas que eran muy apetecidas en la época, pero no solo eso, también es una parodia de la clase media alta de la época. Esa clase que está en ascenso y está sedienta por llegar a una situación más benéfica, principalmente a través del matrimonio. Aquí vemos caricaturizada una familia, todos los miembros de esa familia son particulares. Y se nota que la garra de la crítica va en contra de esos comportamientos tan comunes en la época de la regencia. Y aquí voy a intentar hacer una aproximación que me parece honestamente muy actual. Uno de los perfiles que critica la autora es el de esta chica que quiere parecer perspicaz, sensata, pero a la vez interesante, con mucha energía, con mucha vida, pero recatada y a la vez atractiva, que cause conmoción en los hombres jóvenes, pero que también demuestra que puede adaptarse a las convencionalidades de la vida conyugal y cumplir con el rol social que se espera que atienda una vez se convierta en esposa y madre, pero sin caer en el tedio de la vida doméstica, porque tiene que ser un producto apetecible para su esposo y que tenga constantemente pretendientes a los cuales se les está permitido rodearla como moscas y a ella se le tiene permitido también generar ciertas esperanzas, pero no muchas, de tal forma que su esposo sienta que tiene garantizada su fidelidad, pero que no se olvide de la valiosa adquisición que se llevó para su casa. Bueno, es más o menos es el perfil de una de las integrantes de esta familia que intenta ser efusiva, interesante, pero cuando ya está cayendo en los comportamientos censurables, ella misma lo critica, ¿no?
y le atribuye esos comportamientos de forma gratuita a otras personas para indicar que no está de acuerdo con eso, pero acabó de actuar de esa manera. Algo más o menos así, confuso y chispeante. Es un cansancio constante estar junto a esta persona que, bueno, va así subiendo, bajando en ondas y te envía mensajes confusos, no sabes qué esperar. Pues digo que es un perfil muy actual porque es más o menos eso lo que se nos exige todavía a las mujeres, ¿no? No seas esta, pero tampoco seas esto otro, ¿no? Tienes que mezclar así, tienes que hacer una receta interesante, exótica, deliciosa, pero que no se pase mucho de estos ingredientes ni de estos otros y que siempre sea novedoso y bueno, es un desgaste. Y en este esfuerzo el personaje, en el caso de esta novela, se convierte en alguien tedioso, ¿no? De poco fiar, porque incluso oportunista, ¿no? Porque pues debe cumplir con todo lo que la sociedad le dice, con lo que ella cree que debería hacer, pero no tiene muy claro y esto la hace tener un criterio viciado, ¿no? O sea, es complicado. También hay un perfil masculino interesante, el hermano de la chica, que es enérgico en sus afirmaciones y quiere que todo el mundo esté escuchando lo que él dice porque es ejemplo de pulcritud y de, bueno, todas las cualidades que se supone debía tener un hombre, capaz de dirigir con mano firme y benévola, pero a la vez critica mucho y a la vez hace lo que critica. Bueno, es también confuso, una familia complicada. Es muy irónico este libro, no pueden tomarse lo literal porque es eso, es una parodia. Por eso, si estos personajes te molestan, pues la autora cumplió con su objetivo. Quinto, Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yajizawa, un libro muy cozy. Pensaba que era sobre libros o sobre las librerías de Jimbocho, este barrio librero lleno de anticuarios, bueno, tiendas de libros de segunda mano, etcétera, aquí en la ciudad de Tokio, pero no. Los libros realmente son una forma de conectar con los personajes, ¿no? Porque sí tienen algún rol, pero no son el foco de esta historia. Aquí seguimos a 3 miembros de una misma familia que pasan por situaciones difíciles, enfrentan el abandono, la soledad, desafíos al salir de su zona de confort o al terminar una etapa de sus vidas, experimentan este duelo, ¿no? Este proceso de aceptación con la pérdida y tal, y el escenario en el que se curarán de esta herida será la librería Morisaki. Esa es la función de la librería. Si lo tomamos desde esa perspectiva, pues realmente el título es muy literal, así que no se esperen algo enfocado en los libros, ¿no? Es como una historia de resiliencia de estos personajes más que todo. Creo que se trata de una saga. No seguimos a los mismos personajes, ¿no? O sea, es como si la librería fuese este punto para sanar, ¿no? Pero pues vemos a otros. No me he dado la tarea de consultar, pero voy a indagar un poco más. Es un libro sencillo, simple y perfecto para cuando quieres desestresarte. Y el último libro de este resumen de lecturas, último libro del mes de marzo, El Instituto de Stephen King. ¿Cómo me gustó este libro? Me gustó mucho. Aún así no le di 5 estrellas porque pues tenía algunos detalles, ¿no? Como siempre el autor se extiende mucho en muchas cosas y pues no todas te van a interesar como lector, ¿no? En mi caso hubo 2 aspectos en los que sentí que estaba malgastando páginas, como dicen por ahí. Esa opinión sí que la he visto en varias reseñas de Stephen King. Claro que no vamos a coincidir en los mismos puntos, pero pues es algo generalizado, ¿no? Que se extiende mucho en ciertas cosas que no son prioritarias para la trama. Aquí seguimos la vida de un chico que es superdotado, estudia en una escuela para chicos superdotados, pero pues por un test que se le hace se descubre que tiene una capacidad telepática, telequinésica, algo así. Son 2 categorías y se activa la alarma. Así una institución secreta que se encarga de buscar a estos chicos con esa capacidad de manipulación mental
para reclutarlos y emplearlos en estrategias militares, políticas, etcétera, pues se apropia de él, ¿no? Y allí el protagonista, el niño, irá a conocer a otros chicos en situación semejante y pues tratarán de confabular un plan para escapar, pero pues será muy complicado. Además que ese instituto no es único, ¿no? Es un esquema transnacional que funciona con el apoyo económico de entes y gobiernos muy poderosos. Bueno, que me gustó la premisa. Es buenísima, es interesante y es Stephen King. Bueno, literatos, finalmente hemos concluido este vídeo que sí es muy extenso. Sí es un trabajo, pues sentarse a pensar en estos libros leídos más cuando es por un periodo de tiempo tan extenso como un semestre. Sentarse a grabar es un esfuerzo, claro, pero para mí es un ejercicio interesante porque me ayuda a rememorar pues los libros, las sensaciones que tuve al leer estos libros, qué pensamientos llegaron a mí, cómo se conectaban mis lecturas con lo que estaba viviendo en cada momento, con mis sentimientos, experiencias, etc. Ese es el efecto que tiene en mí este recuento de lecturas. Recordar qué era lo que estaba pasando, en qué estaba pensando durante esos días y me gusta mucho. Espero que hayan disfrutado este contenido. Si quieren debatir alguna de mis opiniones sobre cierto libro, sobre varios libros, sus argumentos son muy bien recibidos en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao y hasta la próxima vez.